Mis hermanos, nosotros hemos visto ya durante algunas semanas sermones dirigidos a los hombres. Hemos tenido la oportunidad de ver sermones dirigidos a las mujeres, a las jóvenes, también a los jóvenes. Y el día de hoy nuestro sermón estará dirigido a los trabajadores. En la divina providencia, el trabajo no es una maldición. El trabajo es una vocación santa. Lo que quiero decirte es que tu trabajo importa, lo que haces importa. Bien sea que seas un vendedor ambulante, que seas un agricultor, que seas la que preparas en casa la comida de tus hijos, bien sea que seas profesor, vigilante, ingeniero, licenciado, médico, doctor, bien sea que lo único que hagas es limpiar la casa de alguien o sentarte desde tu computadora a realizar reel o algunos panfletos, lo que haces importa. El trabajo fue diseñado antes de la caída. Es lo que quiero que entiendas. Tu trabajo es importante, muy importante para el reino. Pero recuerda algo, no es tu trabajo, no es tuyo. Es el lugar donde Dios te ha colocado a ti. Eres un simple siervo del Señor. Y lo que hagamos debe traer gloria al nombre de Cristo. Por lo tanto, todo lo que hagamos, desde lo más insignificante, debe ser hecho como para el Señor. Los mejores precios deben ser los de nosotros. El mejor trabajo debe ser el de nosotros. Las mejores preparaciones de alimento deben ser las de nosotros. Los mejores ingenieros, los mejores maestros debemos ser nosotros. Por lo tanto, nosotros no somos un reflejo del trabajo del mundo. Nuestro trabajo es un trabajo excelente. Es un trabajo que dignifica a la criatura y que trae gloria al nombre de Dios. Trabajas para Él. Trabajamos, mi querido hermano, para el Señor. Si te pones a ver desde el huerto del Edén hasta la Nueva Jerusalén, toda la escritura presenta el trabajo como parte del propósito divino para el hombre creado. Dios trabaja y Génesis capítulo 1 lo dice así, que trabajó 6 días, al séptimo día descansó, pero no quiso decir de que ya no siguió trabajando. Él continúa trabajando a favor del pecador. Tanto así que cuando te acercas a las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, que en un día de reposo Jesús sana a un paralítico y llegan los religiosos y le dicen que cómo es posible que en el día de reposo él sane al paralítico, Jesús no le dice, no me critiquen, no, Jesús le dice, hasta el día de hoy, mi Padre y yo trabajamos. Así que el trabajo de misericordia que Jesús estaba haciendo en ese momento es un trabajo que trajo gloria al nombre del Padre, beneficio a las almas y salvación a los perdidos. Tu trabajo debe tener el mismo resultado. Juan Calvino enseñaba que cada cristiano debe considerar su trabajo como el lugar señalado por Dios para adorarle. Lo que quiero que entiendas con esto es que hoy es día domingo, el día del Señor, ¿cierto? Qué gran día para nosotros. Pero mañana es día lunes y comienza la iglesia del lunes. Hoy es la iglesia del domingo, el día del Señor, pero de lunes a sábado también es la iglesia del Señor. Y donde tú vas a adorar al Señor, y donde tú vas a exaltar al Señor, y donde tú vas a glorificar al Señor, es desde una computadora, es desde una silla, es en el campo arando la tierra, o incluso laborando como un
técnico de mantenimiento, lleno de grasa, sudado, cansado y agotado, pero has adorado a tu Señor en tu jornada laboral. Así que tu trabajo es importante porque trae gloria a Dios en lo que haces. El trabajo piadoso, hermanos, no es una opción ni un adorno extra. Es parte integral del discipulado. El trabajo piadoso es parte integral del discipulado. ¿Recuerdas Mateo o Marcos sobre la gran comisión, ir y hacer discípulos? La gran comisión involucra la vocación. La gran comisión involucra lo que haces. ¿Sabes por qué? Porque evangelizamos y culturizamos a los perdidos por medio de un evangelio hecho obras, práctica en lo que haces. Por eso el creyente reformado o puritano puede decir con convicción lo siguiente: sea que comamos, bebamos o que trabajemos con nuestras manos y mentes, hagámoslos todo para la gloria del Señor. El día de hoy, al considerar este pasaje de la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versos 9 y 10, nosotros veremos la necesidad de una teología bíblica del trabajo. La iglesia necesita entender cuán importante es su trabajo. Y si has escuchado bien, en ningún momento me he referido a un trabajo secular. No existe trabajo secular, no existe. Ese concepto es un concepto antibíblico. Tu trabajo no es secular, tu trabajo es un trabajo que trae gloria al nombre de Cristo. Así que lo mismo que hacemos el día de hoy en predicar, en adorar al Señor, que es un trabajo, también debemos hacerlo con el mismo entusiasmo, pasión, temor y reverencia el día de mañana cuando te toque atender a un paciente. El día de mañana cuando te toque pasar una vía. El día de mañana cuando tengas que atender a un niño en el hospital. Debes hacerlo como para el Señor. Dicho esto, quisiera presentar el argumento que estaré desarrollando en el sermón y es el siguiente. Los que trabajan con excelencia adornan el Evangelio de Cristo. Los que trabajan con excelencia adornan el Evangelio de Cristo. Si usted ha leído bien o ha escuchado bien el argumento, yo no he dicho que el trabajo de los evangélicos traiga embellecimiento al Evangelio de Cristo. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que aquellos cristianos que trabajan con excelencia, ellos adornan el Evangelio de Cristo. La pregunta mía es la siguiente. Hermano, te hablo a ti que dices ser cristiano. ¿Tu trabajo embellece a Cristo? Lo que haces cuando te toca barrer allí ese salón, ¿lo haces para el Señor? Cuando te toca exponer una clase en la escuela, ¿lo haces para el Señor? ¿Trae gloria al Señor? Eso es lo que te estoy preguntando. Si trae gloria al Señor, entonces tú eres una de esas personas que embellece la doctrina evangélica. El título del sermón es Trabajando con excelencia. Trabajando con excelencia. Los tres principios que estaré utilizando para argumentar la frase que les he dado son los siguientes. Primero, ¿qué es un trabajador? Versículo 9. Ese primer principio veremos una sola cosa. Y es que un trabajador es un siervo que sirve a su amo. No te olvides eso. Tú no eres ingeniero,
Tú no eres licenciado, tú no eres doctor, tú no eres técnico, tú eres un siervo. Nunca se te olvide qué es lo que eres. Eres un cristiano. Por allí debes comenzar, debes iniciar. ¿Qué es un trabajador? Según ese primer principio y nuestro versículo 9, es un siervo que sirve a su amo. Segundo principio, los trabajadores mediocres no representan a Cristo. Los trabajadores mediocres no representan a Cristo. En este segundo principio veremos dos cosas. Primero, hermano, no seas un trabajador respondón. No te justifiques por todo. ¿Cómo nos fascina hacer eso? ¿Por qué llegaste tarde? Bueno, tazón, había una cola. No. Calla. No te justifiques. No respondas. Segundo, no seas un trabajador estafador. Es decir, no seas un trabajador ladrón. No debe serlo. Y quizás tú digas, ¿y los cristianos roban? Sí, el tiempo, roban un montón de cosas y tú dices, bueno, esto es para la gloria del Señor. Ten mucho cuidado con lo que haces, porque no deberías estar robando absolutamente nada, porque eso es mediocridad. Tercer y último principio, los trabajadores eficientes son representantes de Cristo. Los trabajadores eficientes son representantes de Cristo. Verso 9 y 10. Aquí veremos tres cosas. Primero, un trabajador eficaz agrada en todo. Verso 9. Segundo, un trabajador eficaz es fiel en todo. Así que un trabajador eficaz agrada en todo y también es fiel en todo. Y por último, un trabajador eficaz adorna el evangelio en todo. Verso 10. Ahora, quisiera utilizar algunos minutos o segundos para recordarle qué es un siervo en la época del apóstol Pablo cuando habla a Tito. Un siervo no es un simple trabajador, no es un simple empleado. Quiero que tengas esto en mente. Cuando Pablo le escribe a Tito y le dice que los siervos deben estar sujetos en todo, Pablo está diciendo que independientemente cuál sea el contexto, la circunstancia, ese siervo cristiano debe someterse y obedecer a su jefe. El punto acá es que esos siervos eran esclavos y esos esclavos no tenían libertad. Tú trabajas 8 horas, ellos no. Ellos no tenían libertad, no tenían familia prácticamente, no tenían opciones. Ellos eran dependientes de sus amos. Y quiero que entiendas esto un poquito más a profundidad. Cuando un esclavo en el tiempo de Tito y de Pablo, cuando un esclavo tenía una esposa y ella tenía hijos, esos hijos eran también esclavos. Es decir, esos hijos no le pertenecían a papá y a mamá. Esos hijos le pertenecían al amo o al jefe de sus padres. Hermanos, y en medio de ese contexto, Pablo le está diciendo a Tito que los siervos deben sujetarse en todo. La frase en todo se repite 3 veces. Estos esclavos deben someterse a sus amos. Pablo no está hablando acerca de ir en contra de la esclavitud. Pablo no habla en contra de la esclavitud en estos pasajes. Pablo no está diciendo busquen su libertad. No. Pablo lo que está diciendo es lo que produce el evangelio en un siervo y cómo esto trae bien a su amo. Eso es lo que está diciendo ahí. Dicho esto, entonces vamos a ir a nuestro primer principio. ¿Qué es un trabajador? Vamos a leer parte del verso 9.
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo. Ahí está la primera frase. En todo deben obedecer a sus amos. En la primera estructura, el apóstol Pablo le informa a Tito que los siervos son exhortados a sujetarse en todo a sus jefes, en todo lo que es lícito. Pero imagínese usted un esclavo que su jefe le dice que tiene que hacer algo que es ilícito. Y él ahora en la fe no puede obedecer eso que es ilícito. ¿Qué le traería a él? ¿Despido? ¿Qué le traería? ¿Que le suspenden el sueldo? ¿Qué le traería? La muerte. La muerte, hermano. Si un esclavo no hace incluso aquello que es ilícito, ese esclavo está colocando en riesgo su vida, la de su esposa y la de sus hijos. Toda su familia está en riesgo. ¿Y sabes lo que Pablo le está diciendo? Tú debes obedecer en todo lo que es lícito, incluso si debes morir, porque tu amo no es ese hombre que estás viendo allí. Tienes un amo superior y tu amo es Cristo. Así que todo trabajador tiene que entender que nuestro amo es el Señor y Salvador. En esta sesión, los siervos, una categoría que el día de hoy incluye a todo creyente en posición de subordinación laboral, son exhortados a ser obedientes a sus jefes. Eso es lo que debemos ser. Ser obedientes a nuestros jefes en lo que es lícito. Los siervos debían servir de una forma tan honorable que sus amos se sintieran agradecidos por el trabajo de ellos. Recordemos el argumento. Los que trabajan con excelencia adornan el evangelio de Cristo. Así que si el trabajo no es un trabajo que trae gloria a los hombres, sino al Señor, toda vocación o toda profesión o todo lo que nosotros hagamos es una labor que a Dios le importa. Pero ¿sabes lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo? Es que nosotros que laboramos y que trabajamos, nosotros nos hemos apropiado de algo que no nos pertenece. El trabajo no es para enriquecernos. El trabajo no es para vestir mejor. El trabajo no es para tener cosas mejores. Ese no es el propósito principal del trabajo. Ese no es. Nosotros trabajamos no por un mejor salario. Nosotros trabajamos no por un mejor cargo. No. Nosotros trabajamos para honrar a Cristo. Por eso trabajamos. Por eso es que nosotros trabajamos. Pero la iglesia se ha apartado tanto de esta verdad que hoy día le llamamos a la educación, a la música, el arte, el cine, le llamamos una profesión secular. Nosotros hemos abandonado ese trabajo y ese trabajo ahora lo ha estado cultivando el mundo. Satanás se ha apropiado de muchas esferas porque la iglesia ha abandonado el rol que le correspondía. Pero ahora los cristianos que están en muchas áreas trabajan para su propia gloria y para su propio reino. Para eso es que trabajan. Y quiero ahora citar a dos personajes. Primero, una autora inglesa llamada Dorothy, y ella dice lo siguiente: la iglesia ha permitido que el trabajo y la religión sean dos compartimientos separados y luego se asombra la iglesia al descubrir que en consecuencia el trabajo secular del mundo se haya dirigido hacia fines puramente egoístas y destructivos. Pero es que si los evangélicos que hoy trabajan, ellos se preocupan es ¿cuánto voy a ganar?
¿Cuándo me van a ascender? Si no me pagan, yo no voy a trabajar. ¿Qué te ocurre? ¿Cómo que tú no trabajas porque tienes un sueldo mínimo? ¿Cómo que tú no trabajas porque eso no te alcanza? ¿De cuándo acá el trabajo que Dios ha dado a la criatura es por cuánto ganamos? Parecemos los propios asalariados de iglesias de prosperidad. Parecemos los propios mercantilistas y empresarios que tanto criticamos. La iglesia ha sido llamada a servir, no por dinero, sino para que el Señor reciba la gloria. Por eso es que trabajamos. Hoy preferimos abandonar hospitales donde poco ganamos para ir a atender a personas enfermas donde sí ganamos muy bien. ¿Qué nos ocurre? ¿A qué nos estamos pareciendo nosotros? Y luego decimos el por qué estamos tan mal, que son los políticos. No, estamos tan mal porque nosotros hemos abandonado nuestro rol en estas profesiones. Pero ahora quiero citar a alguien más. Y espero que comprenda el por qué cito a la siguiente persona. Aunque no comparto algunas ideas o la mayoría de los principios de él. Creo que esta frase que dijo en una oportunidad es muy importante. El Papa Juan Pablo II dijo: el Espíritu Santo de Dios escribe en la vida y el corazón de toda persona bautizada un proyecto de amor y gracia. El descubrimiento de que cada hombre y cada mujer tiene su propio hueco en el corazón de Dios y en la historia de la humanidad constituye el punto de partida para una nueva cultura de la vocación. Dios, un pecador, un incrédulo, una persona como él que diga esta verdad, debería sacudir a la iglesia evangélica protestante. Este hombre está diciendo que los creyentes tienen un proyecto de amor y gracia y que ellos son importantes para Dios, donde inicia un punto de partida a una nueva cultura del trabajo. Es decir, los cristianos deberíamos estar conquistando, y si lo ha escuchado bien, deberíamos conquistar cada área donde Dios nos ha colocado. ¿Para quién? Para Cristo. Eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. ¿Qué significa trabajar? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué yo debo trabajar? ¿Qué sentido tiene este trabajo tan insignificante que hago? Mis queridos hermanos, el secularismo evangélico acarrea graves consecuencias. Hoy estamos muy mal. Hoy estamos muy mal. El trabajo, recuerda, no es una carga mundana. El trabajo es una vocación divina, celestial. El trabajo nunca te alejará de Cristo. Te alejas de Cristo y de la iglesia cuando trabajas porque has malformado el diseño de Dios para el trabajo. Porque no buscas la gloria del Señor, sino tu propio beneficio y tu propia gloria. Por eso es que has distorsionado el trabajo. Entonces, un siervo que sirve a su amo en Cristo es una persona que labra la tierra y que sirve a otros en una tarea humilde, si lo hace con fe. Quisiera ir un momento al libro de Génesis y ver algunas verdades que está plasmado acá. Génesis capítulo 1 dice lo siguiente. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: sé fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, y aquí, fíjate este imperativo, y sosjuzgadla,
Es decir, trabaja la tierra, ten dominio sobre la tierra, ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Capítulo 2, versículo 8. Y plantó el Señor. ¿Quién plantó el huerto? El Señor. ¿Qué significa plantar el huerto? Trabajar. El Señor, nuestro Dios, es un Dios de trabajo. La Trinidad trabaja, mi querido hermano. Hoy Cristo está trabajando, el Espíritu Santo está trabajando para llevar estas palabras al corazón de nosotros. Y el Padre también trabaja. Y aquí está, versículo 8. Y plantó el Señor un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Es decir, el huerto, el lugar de trabajo del hombre debía ser cultivado y cuidado. Si tú tienes un trabajo, ¿qué debes hacer? Trabajarlo. ¿Y qué más? Y cuidarlo. Porque ¿cómo vas a comer? Y eso que haces es un acto de culto. Fíjate las palabras que utiliza aquí. Cultivar y cuidar. Esto es igual a hacer un culto en tu trabajo que trae gloria al Señor. ¿Qué trabajo es esto? ¿Predicar? ¿Estar en una iglesia dando un sermón? No. Adán y Eva fueron arrojados en un huerto. ¿Para qué? Para cuidar y cultivar la tierra. Y allí iban a dar un culto al Señor. Iban a adorar al Señor. Hermanos, ¿esto fue antes de la caída o después de la caída? Antes de la caída. Es decir, antes de que el pecado se introdujera, el Señor había demandado al hombre que trabajara, que cuidara el trabajo y que por medio del trabajo le diera un culto de adoración a Él. Eso es lo que está diciendo. Ahora, después de la caída, capítulo 3, vamos a ver lo que pasa allí. Versículo 17. Luego de la caída, en el verso 17 dice lo siguiente. Adán, no está hablando la mujer, está hablando Adán. Por lo tanto, el que debe trabajar no es la mujer, es el hombre, quien debe proveer, quien debe cuidar. La mujer puede ayudar por un tiempo determinado a ese hombre que le está pasando mal, pero tú no debes ser un holgazán que te vas a quedar en casa haciendo el papel de la mujer. Tú eres el hombre y tú eres quien debes proveer en el hogar. Fíjate lo que dice el versículo 17 del capítulo 3 de Génesis. Al hombre, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Oh, qué impresionante, ¿no? Debido al pecado, el trabajo fue maldito. Y si el trabajo es maldito, cuidarlo sería difícil, ¿o no? Dice la Escritura que para cuidar ese trabajo, que ahora es un trabajo maldito, para cuidarlo, esa persona iba a sudar para poder comer. Esa persona vería cómo se producirían problemas, espinos y abrojos de ese trabajo. Y a pesar de todo, esa persona tenía que rendir culto al Señor. Qué difícil, ¿cierto? Un trabajo hostil, donde el creyente tenía que adorar al Señor y había que hacerlo. Qué difícil, hermano, es eso. Y te preguntas el por qué tu jefe es tan malo contigo. O te preguntas el por qué después de 5 o 10 años en el mismo trabajo no tienes aumento. Y te preguntas por qué me va tan mal tanto que me esfuerzo.
por tu pecado. El pecado deformó e hizo difícil más el trabajo. Pero el propósito principal del trabajo sigue estando: culto al Señor, trabajo y cuidado. Es lo que debes hacer. Sí, eso es lo que debemos hacer todos nosotros. Así que quiero decirte algo. Dios utiliza tu trabajo, ¿sabes para qué? Para extender su reino. ¿Sí? Dios utiliza tu trabajo para extender el reino, para que las personas le conozcan, para que las esferas sean, hermanos, afectadas por el Evangelio. Eso es lo que debe producir tu trabajo. Ahora, vamos a ver la segunda parte. Los trabajadores mediocres no representan a Cristo. Ahora déjame ir a Tito, capítulo 2, verso 9, y vamos a ver acá. Última parte de Tito, del verso 9, y primera parte del verso 10, dice: no contradiciendo, final del verso 9, e inicio del verso 10, no defraudando. ¿Ya lo vieron? Final del verso 9, no contradiciendo, creo que la Reina Valera dice, no siendo respondones, y luego el verso 10 dice, no defraudando. O en la Reina Valera dice algo como, no siendo estafador. Creo que dice estafador, que es ladrón. Entonces hay, al parecer, según lo que Pablo escribe acá, hay siervos cristianos que son respondones y ladrones. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. ¿Okay? Dicho esto, vamos a adentrarnos a ese pasaje a ver qué dice o qué significa. En esta segunda estructura, Pablo le recuerda al joven Tito que los siervos que no obedecen en sus trabajos a sus amos traen desgracia al Evangelio de Cristo. Traen vergüenza al Evangelio de Cristo. Eso es lo que ocurre. Si los siervos, mis queridos hermanos, si usted como cristiano no ve que su trabajo forma parte del reino de Dios, entonces usted está perjudicando y siendo un obstáculo al reino de Cristo. ¿Lo escuchó bien? Te voy a poner un ejemplo. Mañana es lunes, los niños, los hijos o los nietos tienen que ir a la escuela. Si tú eres una abuela que te levantas disgustada a hacer la comida, qué fastidio, qué incómodo hacer la comida, tú eres un obstáculo a la propagación del Evangelio. ¿Sí? Si mañana tú entras al trabajo a las 8 de la mañana y tu jefe, al verte llegar a las 8:30, te dice algo, y tú dices, ¿pero por qué? Si mi otro compañero llega a las 9, ¿por qué yo? Si haces eso, tú eres una desgracia al Evangelio de Cristo. ¿Hoy qué es? Primero, ¿cierto? Si dentro de 14 días o 9 días, cuando recibas el salario y ves que tu paga, tu quincena son 90 bolívares, no $1, 90 bolívares, y tú dices, ¿qué voy a hacer yo con esta miseria? Tú eres una desgracia para el Evangelio de Cristo. ¿Sí me entiendes? Si cuando llega el bono de guerra te alegras, pero cuando llega la quincena no te alegra, tú eres una desgracia. Si lo entiendes o lo comprendes, tú eres un trabajador mediocre. Tú no sirves para los propósitos del reino. Tú sirves para tu reino. Y como en tu reino tú eres el rey y no tienes los recursos suficientes, por eso tú entras en ansiedad y frustración. Pero en el reino de Cristo, nuestro amo tiene las riquezas suficientes para que nosotros seamos sustentados. ¿Sí entendemos eso? Ahora, define quién es el rey en tu trabajo. Defínelo, mi querido hermano.
Si el rey es Cristo, no hay ninguna paga, por baja que sea, que te llevará a ti a ser un mediocre en tu trabajo. Pero si en tu labor tú eres tu rey y en tu reino tú eres quien manda, vas a vivir una vida desgraciada. Si lo has entendido, es lo peor que puede ocurrir. Este pasaje no solo está dirigido a los esclavos de la antigüedad, sino que contiene principios eternos aplicables a nosotros. Esto se nos aplica a nosotros, hermano, en nuestro trabajo. Nuestro trabajo laboral embellece el Evangelio. Que tú estés allí el día de mañana limpiando esa oficina de tu jefe y que llegues tú y digas, bueno, ya va, aquí voy a levantar un poco la foto donde sale mi jefe con sus hijos, voy a limpiar aquí muy bien, aquí ya no va a haber polvo, voy a prepararle una taza de café a mi jefe, voy a preparar y ver cómo está el sillón, cómo está la silla, cómo está la computadora, cómo está el internet, cómo está él. Tengo que ver dónde están los libros que hoy va a verificar, qué facturas necesita él, todo lo voy a tener al día. Si tú eres eso, al hacer eso mañana, recuerda, tú no buscas congraciarte con tu jefe terrenal. Tú buscas es el agrado de tu jefe celestial. Tú buscas es amar a Cristo y como amas a Cristo, buscarás lo mejor para los otros. Ahora, quiero que volvamos un momento al contexto de Tito en Creta. Allí lo que Pablo le está diciendo a Tito es, estos siervos no pueden estar quejándose de que los amos los están mandando en todo. Porque no crean ustedes que simplemente eran esclavos que le tocaba limpiar y ya. No, ellos tenían que ir a hacer cualquier otra cosa. Cuando el jefe decía algo, allí tenían que estar ellos. Y tenían que hacerlo callados. Si los cristianos no actuamos cada vez más conscientes a favor del reino de Dios, lo más probable es que nosotros estemos contribuyendo al reino de Satanás. Sí, lo escuchaste bien. Si somos unos trabajadores quejosos, si nos fastidiamos, si estamos malhumorados, si estamos cansados de hacer lo que hacemos, por muy fuerte que parezca, tú estás trabajando para el reino de Satanás. Lo estás haciendo. ¿Es difícil? Sí, pero lo estás haciendo. Fuimos llamados por Dios y debemos rechazar la idea que tiene el mundo acerca del trabajo. ¿Sabes qué idea tiene el mundo? Bueno, yo voy a trabajar 30 años en una empresa y luego me voy jubilado. ¿No? Ustedes no han escuchado eso. La jubilación. Claro, en Venezuela no vale la pena, pero en otros países trabajar durante tantos años y luego estar jubilado, qué bien. Déjame decirte algo. La jubilación es un concepto que no se halla en la Escritura. No estamos jubilados. El cristiano no debe anhelar estar jubilado. Nosotros fuimos creados para trabajar. El Padre trabaja, el Hijo trabaja. La eternidad está envuelta en un trabajo que desarrolla la Trinidad. ¿Y tú crees que el Señor va a venir a buscarte para que estés allá en los cielos como un holgazán sentado en una silla de oro? ¿O acostado en un chinchorro meciéndote de un lugar a otro? ¿Crees que vas a vivir así durante toda la eternidad? ¿Ocioso, sin hacer nada allá arriba? Estás equivocado. Si tú crees que de eso se trata el cielo, tú no conoces los negocios de nuestro Padre. El reino que ya está construido, en el cual ellos han trabajado,
nosotros seremos incorporados para trabajar. Así que olvídese de esa idea de que usted va a estar jubilado en algún momento, porque en la eternidad no existe jubilación. ¿Sí entendió eso? En la eternidad no existe jubilación. Usted va a trabajar en los negocios de su padre. Qué hermoso, ¿no? La pregunta es, y hermanos, ¿y cómo este cuerpo cansado y agotado podrá trabajar durante la eternidad? Tranquilo, el Señor perfeccionará tu cuerpo, renovará tu fuerza y trabajarás. El trabajo siempre va a estar, pero lo vas a hacer, hermano. Qué hermoso, ¿no? Así que, primero, no seas un trabajador respondón. Jefe, pero ¿por qué más trabajo? Mira, allá nosotros tenemos un jefe que está en el área de ingeniería y a él le fascina a las 4:30 de la tarde buscar trabajo. Dios mío, a las 4:30, desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 y a las 4:30 vas a buscarme trabajo. Si es lícito, te quedas hasta la hora que sea. ¿Sí entendiste? Mi querido hermano, para embellecer el Evangelio de Cristo, no se te ocurra decirle a tu jefe, bueno, esto es sobre tiempo, no lo hagas, porque vas a ser un pesetero, un materialista, no hagas eso. Tu jefe superior te va a honrar y probablemente te da un bono de $150. Vaya usted a saber cuánto. El punto es que no importa, ve y trabaja. Mira, mis compañeros se burlan mucho de mí porque hubo un periodo que ustedes conocen donde trabajaba de noche e incluso mi jefe, yo tenía un jefe que era súper estricto y él te llamaba incluso los días sábados a trabajar. Él sabía que yo era cristiano y que en la mañana del domingo yo no iba a trabajar. En una oportunidad, el día de mi cumpleaños, me acuerdo muy bien, él empezó a llamar a mis otros compañeros de trabajo, a los inspectores, y todos, ¿saben lo que hicieron? Todos, hermanos, le colgaron el teléfono, pusieron modo avión, no contestaron la llamada, sabían que él era y que él estaba llamando para trabajar. Así que él, el último recurso que utilizó fue llamarme a mí. Día de mi cumpleaños, día del Señor, día domingo, cansado. Gilbert, necesito que vengas a trabajar el domingo en la noche. Está bien, ahí vamos. Eso todavía, años después, no se ha olvidado. Todos se burlan de que yo fui a trabajar un día domingo, el día de mi cumpleaños, en la noche. ¿Ya? Tranquilo. Hermano, el trabajo que hagas, hazlo para el Señor. No respondas. Como dice alguien, no seas un trabajador dramático. Estoy cansado y agotado. Me siento aquí mal. No, no seas tan dramático como lo expresa alguien. No te justifiques por todo. No seas un insubordinado que no esté de acuerdo con tu amo, con tu Señor. Porque tu jefe no es el que ves allí. Tu jefe es tu Salvador. Mi querido hermano, no seas un estafador, un trabajador que se apropia de manera ilegítima de las cosas, es un ladrón. Si tú ves que hay algo en tu trabajo de que quieras apropiarte, no lo tomes, no lo tomes. Mira, esta semana ocurría algo en la oficina y es que están arreglando el departamento donde estamos. Y yo soy el encargado de uno de los departamentos y hacía falta algunos cables para el internet. Y la jefa de al lado, una de ingeniería, me dice, bueno, Gilbert, yo he tomado tanto, ve allá y agárralos, tómalos tú. Yo le digo, ajá, ¿y dónde está la orden de salida que corrobora de que es lícito y legal de que yo lo tome? Lo que tienes que hacer es tomarlos y quítales la etiqueta y no se van a dar cuenta. Y yo le digo, ¿pero qué te ocurre? Y los muchachos dicen, bueno, hazlo. No, aquí no va a haber internet. Y no hubo internet. Hermano, qué bajo hemos caído. ¿Sabes que robar también significa poner sobreprecios?
¿Sabes que robar significa, para los que hacen flyer, un pack de ejemplo, 10 flyers, porque estos flyers son súper y ultra muy buenos, a $100, cuando todo lo demás te lo dejan a $20? Eso es robar. Pero eso no es solo robar. Tú también puedes ser un ladrón del tiempo. ¿A qué hora llegas a tu jornada laboral? El primero que debería llegar al trabajo eres tú. A mí me echan broma ahora porque dicen, tu esposa como que no te quiere. ¿Por qué? Porque es que llego antes de las 8 y tú todavía estás ahí. Yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, trata de llegar antes de la hora. Si tú llegas después de la hora, eres un ladrón. Ah, fue un minuto, ladrón. ¿Sí entiendes? Pero fue un segundo, estafador, ladrón, lo eres. ¿Sí comprendes esto? Llega antes de tiempo, llega antes de tiempo. Sé el primero que llega y sé el último que se vaya. Ay, hermano, pero qué fastidio, si a mí me pagan por 8 horas. Quien te paga no es el gobierno, quien te paga es tu Señor, tu Salvador. Embellece el Evangelio. Recuerda que robar es también ser un trabajador engañoso. Algunos de nosotros sabemos jugar muy bien con nuestras palabras. Así que dejemos de hacer eso. Es tener flojera. Ah, está bien, yo lo voy a hacer, pero bueno, ¿qué va? También eres un ladrón. Es ser una persona que manipula, es ser un negligente, es abusar de los recursos. Alguien me decía, mi esposa me decía, incluso es cuando estás en el trabajo y utilizas el internet no para trabajar, sino para jugar o hacer cualquier otra cosa. También eres un ladrón porque estás utilizando el internet de la empresa que debería ser para cosas del trabajo, para tu uso personal y tu beneficio propio. Hermano, pero tan radical, sí, tan radical, sí, es la realidad. Bueno, si no, haz lo siguiente, pregúntale a tu jefe, ¿será que yo puedo utilizar durante 1 hora el internet de la empresa para hacer esto? Si tu jefe te dice sí, dale, con una conciencia limpia. Pero si tu jefe te dice no, no lo hagas, no lo hagas. Hay un montón de factores y un montón de cosas que podemos seguir hablando acá, pero lo que quiero que recuerdes en esta segunda parte es lo siguiente. Los que trabajan con mediocridad desfiguran el Evangelio de Cristo. Los que trabajan con mediocridad desfiguran el Evangelio de Cristo, independientemente cuál sea tu trabajo. Mi hermano, examina tu actividad laboral. Te pregunto, ¿hay desobediencia en tu trabajo? ¿Flojera, apatía? ¿Te quedas dormido? ¿Te cansas? Mira, el problema no es tu sueldo, no es el cargo, no es la profesión. El problema es tu corazón. Estás mal. Internamente estás mal. Estás muy mal. Podrás tener una estabilidad económica, pero tu trabajo no adorna el Evangelio de Cristo. Eres un siervo infiel y un siervo mediocre. Así que pasemos a la última parte para terminar. Los trabajadores eficientes son representantes de Cristo. Vamos a leer verso 9. Dice lo siguiente: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes. Verso 10. Mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de nuestro Salvador en todo respecto. Hermanos, en esta última parte, el escritor le recuerda a los siervos que deben obedecer a sus amos para embellecer el Evangelio, para proclamar el Evangelio, para exhibir a Cristo. Es lo que deben hacer. No trabajamos simplemente para sobrevivir. No trabajamos para recibir un sueldo. No trabajamos para comprarnos cosas, sino que trabajamos, ¿sabes para qué? Final del verso 10, ¿para qué? Para adornar el Evangelio de Cristo. Hermanos, quiero que entiendas de nuevo esto y te lo repito. No trabajamos por dinero, no trabajamos para sobrevivir, no trabajamos para prosperar, para tener cosas grandes. No, trabaja, ¿sabes para qué? Final del verso 10,
para adornar el Evangelio de Cristo. Tu objetivo es embellecer a Cristo. Eso es todo lo que debes hacer. Si los otros no lo hacen, no importa. Ese debe ser tu objetivo. Nosotros hemos sido salvados. ¿Para qué? Hermanos, en Efesios, quisiera leer este pasaje acá. El libro de Efesios, capítulo 2, dice lo siguiente. Hay algo hermoso en este pasaje que nos recuerda lo siguiente. Versículo 10, capítulo 2 de Efesios, verso 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Es decir, Él nos ha salvado para hacer buenas obras. ¿Dónde? En nuestro trabajo. Y fíjate lo que sigue diciendo. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, ¿para qué fuiste salvo? Fuiste salvo para trabajar con excelencia todos los días, diariamente. Es decir, diariamente tú debes hacer buenas obras. ¿Sabes cómo empiezan los supermercados, no? Con ofertas, engañosas, por cierto. ¿Para qué? Para atraer clientes. Bueno, yo estoy comenzando en este negocio y este negocio voy a comenzar vendiendo arepas 2 por $1. Y lo voy a hacer lo mejor. Y ese montón de clientes van allí a comer 2 por $1 y te regalo el jugo. Bien, un jugo bueno, todo muy sabroso. Pasan las semanas o los meses, ya tienes tus clientes, ya no son 2 por $1, ahora es una arepa en $1 y el jugo 0.50, 1.50, todo ha subido. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Él te ha salvado para hacer buenas obras todos los días. No es solamente para atraer clientes, no es solo para ti, no, todos los días debes hacer un trabajo con excelencia, con eficacia. Hermanos, un trabajador eficaz, ¿sabe lo que va a producir? Que los demás se agraden de él. Mi compañero de verdad, esta profesora de verdad, tan apasionada, cómo nos da la clase, es una profesora que cuando termina todo, el niño que no entendió lo llamó y le enseñó. Hermano, qué hermoso así, ¿no? Este trabajador, a pesar de que está cansado y sudado, sigue allí conmigo, trabajando fines de semana. Es que tú puedas realmente ser un testimonio laboral que embellezca el Evangelio de Cristo. Cada función que tú desempeñas, por pequeña que sea o grande que sea, lo que hace es que los pecadores admiren el Evangelio, que amen a Cristo. Y es lo que deberías hacer. Hermanos, un trabajador eficaz es fiel. Es fiel. Es una persona comprometida. No es una persona que está viendo, mientras está allí en su trabajo, viendo qué otros trabajos son mejores y que le pagan mejor. ¿Tú no has visto eso? Bueno, estás allí en tu trabajo y está trabajando, pero está buscando mejores opciones. Y que el jefe no se entere. Y que el jefe no se entere. Porque si se entera le vas a decir, pero ¿cómo te vas a ir todo el tiempo que hemos tenido, lo que nos conocemos? No me importa. Aquel paga más. ¿Qué ofreces tú? Nada. Chao, me voy para el otro lugar. Dios, por favor, hermano trabajador, sé fiel. Sé fiel, hermano. Yo no digo con esto que no crezcas y que no busques mejora. Pero por dinero, ¿de verdad vas a hacer eso por dinero? Bueno, hermano, ¿y con qué sobrevivimos? ¿Acaso, mi querido hermano, no has leído el Evangelio de Mateo capítulo 6? Que Él da de comer a las aves del cielo y que Él, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro jefe, el que manda más, el soberano, Él viste los campos, las montañas. ¿Tú crees que va a descuidarte a ti? Él sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Él no te va a abandonar. Él va a estar allí contigo. Sé fiel.
Cuando él decida que ese trabajo terminó y hay que mudarse. Pero él lo decide, no tú, es él. Hermano, sé un trabajador que adorna el evangelio en todo. El resultado de tu compromiso, fidelidad y carácter permite que el evangelio sea bien recibido. Esta semana pasaba algo y es que un muchacho, cuando veníamos el día viernes, que salimos de nuestro trabajo, él me dice, lo estuve pensando bien. Bueno, antes de eso él me dice, Gilbert, la semana que viene no vengo a trabajar. Y que, ajá, ¿cómo es esto? ¿Quieres un 1003? ¿Injustificado no remunerado? Bueno, ellos entienden eso. No, pero no voy a venir. Dije, ok, está bien. Pero no creo que hagas eso. Y él llega y me dice, quisiera hacerlo, no venir, pero es que no puedo. Yo llego y le digo, conociéndote como eres, incluso si nos tocara trabajar mañana sábado, tú vendrías. Y él se pone a pensar y me dice, la realidad es que sí. Si lo dices, yo vengo. Y después, cuando íbamos en el tren, él me dice, sabes, estoy pensando, creo que voy a ir a la iglesia esa que me dijiste allá en Caracas, ahí en Santa Mónica, a ver qué tal. Creo que voy a ir. ¿Por qué lo dijo? No sé, hermano. Pero le salió y lo dijo. ¡Ah, qué alegría! Sin invitarlo, sin hablar del evangelio, sin hablar de una cita bíblica, evangelizas. Lo que haces importa. Si no te pareces a Cristo, entonces ese es un evangelio adulterado. Ahora, hermanos, ¿y cómo todo esto acerca del trabajo lo llevamos con Cristo? ¿Cómo Cristo podemos verlo en todo esto? ¿Recuerdas que él, cuando estaba pequeño, él estaba allí hablando acerca de los negocios de su padre? Lo recuerdas, ¿verdad? Pero luego de eso, él desaparece por completo. Fueron 18 años que Jesús desapareció por completo. Pero ¿qué hizo Jesús? En la casa de José, de María, jugando tele, Play 5, Counter-Strike. Revisando sus redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok, o haciendo TikTok, videos, para ser un influencer. Eso es lo que hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿Perder todo el día en la computadora? ¿Qué hacía Jesús? ¿Sabes cómo era conocido Jesús? Como el hijo del carpintero. 18 años Jesús no fue un ocioso. 18 años Jesús estuvo trabajando en los negocios de su padre terrenal. 18 años Jesús estuvo desempeñando la profesión de ser un carpintero. Era conocido como el hijo del carpintero, mi querido hermano. El impacto de un carpintero llegó a ser un impacto sobrenatural en nuestra sociedad, porque fue un carpintero el que cambió la historia. Fue un carpintero quien cambió tu vida. Fue un carpintero quien transformó nuestro corazón y también la vocación. Fue un carpintero. ¿Y sabes? Fue un carpintero humilde. Él trabajó con valor todos los días. Fue un carpintero desconocido que con el tiempo, 18 años después, se convertiría en el Mesías. ¿Recuerdas en el Antiguo Testamento cómo un simple pastor de ovejas se convertiría en un rey? ¿Recuerdas cuando va Samuel y le dice, tráeme a todos tus hijos? Y llegan todos los hijos y están allí, pero hay uno que este hombre, este padre no llama. ¿Quién? Un simple pastor de ovejas. ¿Y sabes lo que pasó con un desconocido pastor de ovejas? Se convirtió en un rey. ¿Y sabes lo que pasó con un desconocido carpintero? Se convirtió en el Mesías. Se convirtió en el Salvador. Él transformó el corazón y transformó también tu vocación. Él
Todos los días, probablemente el carpintero o el hijo del carpintero, como así era conocido nuestro Señor, él todos los días, ¿sabes lo que usaba? Sus manos, sus mentes, sus dedos. Él estaba allí utilizando su cuerpo. ¿Sabes para qué? Para presentar una obra de arte. ¿Sabes lo que hacía Jesús? Sudaba, se cansaba, se agotaba. Su trabajo de carpintero, utilizar sus manos, el cincel, el martillo, lo cansaba y lo agotaba durante 18 años. Nunca se quejó. Siendo Dios mismo, siendo rey, nunca se quejó. Siempre trabajó. Él, él podía vivir sin hacer nada. Él esos 18 años podía vivir como un niño mimado y consentido, pero se puso bajo la carga del trabajo duro. Se puso bajo la carga de Génesis capítulo 3, un trabajo maldito donde él tendría que comer con el sudor de su frente. Allí estaba él. Él transformó ese trabajo de carpintería como una ofrenda diaria de obediencia a Dios. Más tarde, este carpintero trabajaría en los negocios de su Padre Celestial para la gloria de Dios. Mientras predicaba, mientras daba buenas nuevas a los pobres, allí estaba él. Cambió de oficio, pero seguía trabajando. Quizás hoy seas un bedel, que mañana serás un director. Quizás hoy seas un técnico, que mañana seas el director, el empresario, pero trabaja con la misma pasión y entrega por tu Señor. Alguien decía que Cristo, y captaba la idea de Cristo de la siguiente forma. Él decía lo siguiente: si Cristo viviera hoy como lo hizo ayer, llevaría a cabo su misión ocupándose en cualquier oficio decente y útil. Si Cristo viniera hoy, él podría ser administrativo o contador en una ferretería. Si Cristo viniera hoy, él podría ser técnico reparador de computadoras. Podría ser un banquero, podría ser un editor, un médico, un camarero. Cristo podría ser un maestro, un agricultor. Cristo podría ser un técnico de laboratorio u obrero de construcción. Es decir, si Él volviera hoy, bien podría hacer lo mismo que tú haces. Hacer arepas, preparar algo. Él podría vivir en el mismo piso o casa que tú vives. Eso lo podría hacer Él. Tu trabajo no es difícil, hermano. Tu trabajo no es imposible, hermano. Tú lo puedes hacer para la gloria del Señor. Así que quisiera terminar con 3 cosas. Primero, hermanos trabajadores, cuando el trabajo sea duro, cuando sea desagradable, cuando ya no quieras seguir trabajando, recuerda que Jesús entiende tu dolor. Él sudó, se cansó, se agotó y siguió trabajando. Jesús puede ayudarte a hacer todas las cosas con excelencia. Él puede animarte y decir, sé que es pesado, sé que es difícil, pero te voy a ayudar a hacerlo. Queridos amigos, recuerden que el trabajo no es una maldición, pero el pecado lo ha hecho agotador. Por lo tanto, necesitas del Salvador para que veas la belleza de tu labor. Concluimos que la Biblia nos ayuda a entender el propósito de la vida. La Biblia, el Evangelio, revela el marco de nuestra tarea. Aprendemos a vivir vidas como Jesús. Recuerda el argumento. Los que trabajan con excelencia adornan el Evangelio de Cristo. Amado Dios, permítenos ser trabajadores que adornen el Evangelio. Que desde ya comenzamos a hacer resoluciones. ¿Cómo podemos embellecer el Evangelio? ¿Cómo podemos trabajar sin responder, sin frustración, sin ansiedad, sin angustia? Ayúdanos a recordar que nuestra vocación ha sido un diseño para la gloria de Dios. Provee los recursos necesarios
Permite que los hombres puedan verlos y que de esa manera podamos descansar. Gracias en este día. En el nombre de Jesús. Amén.